Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de pueblo. Manuel Espinosa Zainos, poeta totonaco. Mi nombre es Manuel Espinosa Zainos, soy poeta totonaco. Nací en el municipio de Ixtepec, Puebla, en la Sierra Norte de nuestro estado, y trabajo en una estación de radio que transmite en lengua totonaca, náhuatl y español. Tamaxtastin, como ellos. Kila tamas lakshkachikin alawan palanix manil. Shiktlaqapatan aktlaqat alawan los populon kimakkatsika. Kiak talami tlashtachiwin alawan akshni shaklichiwin ampatan. Shakmashan atlipatan nengkintal kapastak ni watatzalaqo tlantachiwin. Shkishapakanita akshni ikpatsat tlankila tamat xliaqaltawaqa alawan. Chuakshnik patzatlenkin kitsukut nashmasipa ni kanita. Tamaxtastin, como ellos. Poema que habla un poco de la migración, de lo que pasa cuando los indígenas vamos a la ciudad y queremos ser como lo que no somos. Las voces de la tribu. Yo venía de un pueblo donde en la escuela no se enseñaba la lengua, donde alguna vez me tocó que me castigaran por hablar el totonaco, porque la maestra pensó que estábamos hablando de ella, y no estábamos hablando de ella. Lo que ocurrió fue que no entendía lo que nosotros estábamos diciendo en nuestra lengua, entonces nos puso a lavar los baños. Y de venir de un pueblo donde si bien hablábamos todos en totonaco, pero la educación no estaba como muy metida y nadie trabajaba en este asunto como de manera organizada. Entonces yo cuando llego a Huehuetla descubro pues otra vez mi cultura, con un mensaje de que tu cultura no es una vergüenza, de que tu lengua sirve, de que tú no eres menos, de que todos somos iguales. Estaban trabajando cuestiones de derechos indígenas. Y ahí, en un aniversario de la organización, conocí al primer poeta totonaco contemporáneo, que se llama Jun Tiburcio. Vino a leer a presentar su libro, leyó algunos poemas, y a mí me gustó tanto porque yo nunca había escuchado un poema en totonaco. Yo no sabía que se podía escribir poema en totonaco. Ahora sé que en las lenguas originarias podemos hacer poesía, novela, cuento, teatro, radio, guiones, cine, se puede hacer todo, y porque son idiomas. Entonces ahí fue cuando yo me animé. Eso me motivó mucho, motivado también por mis maestros, porque me hace lo mismo, escribe, y aprendí a leer y escribir en mi lengua ya de grande. La mayoría de los que hablamos alguna lengua indígena fuimos educados en una lengua que no es nuestra. Es como si a un niño que habla español lo educaran en inglés o en japonés. A nosotros nos pasó eso. Como ellos. Tamaxtastin. Quise vivir en su pueblo y me sentí ausente. Quise usar su ropaje y me sentí desnudo. Quise hablar su lengua y su lengua me lapidó. Quise escribir poemas y las palabras huyeron. Abrí su libro para buscarme y me sentí borrado. Busqué mi identidad y mi identidad sangraba. Busqué mi identidad y mi identidad sangraba. Y yo aprendí a escribir en totonaco, a leer en totonaco en un curso de alfabetización en lengua totonaca, porque participé con el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Entonces, después hicimos materiales, libros para el adulto, cuadernos para ejercicios en lengua totonaca.
Y ahí fue donde aprendí a escribir en mi lengua y más me motivó también porque ahí conocí a don Mateo Sánchez, un activista totonaca, que nos daba el taller de lengua totonaca, a conocer un poco la estructura de la lengua y empezó a cantar. Y yo me acuerdo que decía, chali chali cuaniyan, kakimashki minaku, chali chali cuaniyan, kakimashki minaku. Diario a diario yo te digo que me des tu corazón. Entonces me impactó, me hizo sentir bonito, porque tampoco había escuchado a alguien que cantara en totonaco. Entonces eso me gustó mucho y me motivó. Entonces empecé a escribir de la nada. Yo no tengo formación literaria, tengo la formación de mi comunidad. Mi biblioteca son los abuelos, los ancestros. Las bibliotecas vivientes son los ancianos en los pueblos, que te leen la luna, te leen el sol, te leen los campos, te leen la tierra, leen todo. Chali chali cuaniyan, kakimashki minaku. Diario a diario yo te digo que me des tu corazón. Las voces de la tribu. Yo soy Manuel Espinosa Zainos, soy poeta totonaco. Soy de un pueblo que se llama Ixtepec, en la Sierra Norte de Puebla, y vivo actualmente en Coachala. En Facebook me pueden buscar como Manuel Espinosa Zainos. Espinosa es con S, y ahí nos encontramos en Facebook. Constantemente publico presentaciones o subo material, de repente comparto poemas para la gente que le gusta lo que hago, y mi correo electrónico es sai-95 @hotmail.com. O sea, S de Sosa, A de árbol y de Inés, todo en minúscula, _95 @hotmail.com, y ahí estamos en contacto. Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia. Las voces de la tribu. Voces de aquí, nuestras, universales. Las voces de la tribu. Las voces de la tribu. Poetas de Puebla. Manuel Espinosa Zainos, poeta totonaco. 22 años, Radio Buap.